Buenos días, Dios te bendiga. En este día vamos a ver la primera excusa para no querer predicar. Y vamos a ver que una de ellas es el miedo. Como lo vimos el día de ayer, Dios envió a Jonás como misionero a predicar a Nínive. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y una de las razones por qué Jonás no quería ir a Nínive era el miedo, por la razón de que los asirios eran un enemigo espantoso y justamente Nínive era la capital de ese lugar. Entre las ciudades antiguas, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores ciudades era Nínive, y en el tiempo que era próspero temporalmente, Nínive era el centro de crímenes, un lugar donde no tenían piedad. La Biblia la califica como una ciudad sanguinaria, un lugar de mentiras y robos. Vemos que el profeta Nahum, con un lenguaje figurado, comparó a ese lugar como a un león salvaje y devorador. Y Nahum pregunta a ese lugar: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nínive era una ciudad hermosa. Los historiadores dicen que el rey Sennacherib extendió bastante esa ciudad, incluyendo una construcción grande del palacio del suroeste. Ese palacio medía 503 por 242 metros y tenía por lo menos 80 habitaciones. También este personaje construyó 18 canales para que llegara el agua a la ciudad desde 65 kilómetros de distancia. Solo en pensar en el tamaño de Nínive ya hubiera dado miedo. Pero incluyendo eso, los asirios también eran crueles. En la historia de la conquista de Babilonia, Sennacherib se cree de haber llenado las calles de cadáveres que vivían ahí. Jóvenes y viejos fueron víctimas. En unas excavaciones se encontraron dibujos donde los soldados torturaban a sus víctimas. Pensándolo bien, no era gente que uno quisiera encontrarse. Y es que no pensaban dos veces en hacer violencia. Eran de cierta forma crueles con aquellos que no les caían bien. Por cierto, Jonás, con solo pensar en caminar entre la gente de Nínive, debió haber temblado de miedo. Y yo pienso que lo mismo nos pudo haber pasado a nosotros. A pesar de todo esto, muchas veces leemos la historia de Jonás con reproches. Por veces decimos por qué él permitió que el miedo se pusiera entre él y el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. De lo que no nos damos cuenta es que nosotros también podemos hacer lo mismo. O sea, nos podemos dejar controlar por nuestros miedos en vez de ser guiados por Dios. Piensa un momento en la situación de Jonás. Desde el punto humano, ¿no te llenarías también de miedo y de temor? Vemos que lo que Jonás hizo fue huir para no cumplir la misión. Él pensó que habían varias razones para no obedecer la orden de Dios, pero vemos que Jonás se olvidó de algo, que Dios es nuestro escudo y con Él no hay temor. Muchas personas, más de lo que nosotros pensamos, están deseando encontrar el camino a Cristo. Así que confiemos en Dios y no dejemos que nuestros temores sean una excusa para no predicar el mensaje de salvación. Y ese es el llamado de Dios en este día. Te deseo que tengas un bendecido día.